Buenas noches. Hoy 25 de marzo empezamos la... Ay, a ver, déjenme hacer unas pruebitas de sonido. Parece que ahí estamos ya. 25 de marzo tenemos la clase de bases psicológicas. Acuérdense que ya casi terminamos el tema. Entonces, pues bueno, vamos a dar a lo mejor unos 2 minutitos, esperar que alguien se conecte. Mientras les voy comentando que el tema de hoy pues es el tema 4, la psicología y la educación. Recuerden consultar los materiales en la plataforma, ahí están todos y pues cualquier cosa ya saben que me pueden consultar en la misma plataforma o por WhatsApp. Bueno, vamos a empezar la clase. Voy a compartirles pantalla para que veamos la presentación del día de hoy. ¿Sale? La clase 5, el tema 4, la psicología y la educación. Voy a estarla pasando así porque he tenido problemas con el modo de presentación de PowerPoint, no sé por qué. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener claro es la relación entre la psicología y la educación, ¿no? Cómo se plantea esa relación y cómo nosotros como especialistas la tendríamos que pensar, ¿no? Si se fijan en los materiales que están en la plataforma, pues se plantean al menos dos cuestiones. Primero, reconocer el momento particular del desarrollo de cada una de las disciplinas, ¿no? De la psicología y de la educación o las ciencias de la educación. Y cómo esa relación le da características especiales al, digamos, al cruce entre ambas, ¿no? La psicología también es objeto de estudio en las escuelas de educación, pues como herramienta para intentar comprender la dinámica intrapsíquica del hombre. Pensemos, a ver, voy a dejar de compartir porque no me sale muy bien, ahí está. Pensemos, a ver, voy a intentar poner la presentación así. Pensemos en, no sé, por ejemplo, Camacho, pues es uno de los autores que está en la plataforma y él nos habla de esta evolución continua entre ambas disciplinas o entre ambos campos de conocimiento, tanto por su propio desarrollo como por la transformación que ha sido ininterrumpida pues, a lo largo de las décadas, ¿no? Desde las prácticas culturales a las que todos estamos sometidos dentro de las disciplinas, ¿no? En las que nos formamos, pues hasta ese desarrollo que pues también posibilita formas de relacionarnos con otras disciplinas, ¿no? Así como ahora estamos hablando de la psicología y la educación. Pues bueno, hay otras relaciones como, no sé, el derecho y la antropología, ¿no? Que a veces parecieran como que no están tan relacionadas, pero los mismos temas de la sociedad actual van demandando ese tipo de relación interdisciplinaria, ¿no? En diferentes momentos. Entonces pensemos que para el caso de ahora, pues las aportaciones de la psicología y la educación, pues surgen en un momento particular de cada una de estas disciplinas y cómo cada una de ellas le da ese aspecto especial, ¿no? De acuerdo con
con Pesti, que es el otro autor, la psicología pues es objeto de estudio en las escuelas de educación o las instituciones educativas, más que nada como una herramienta que intenta comprender la dinámica intrapsíquica del hombre, ¿no? O del ser humano. En ese sentido, pues el autor retoma, por ejemplo, a Gadamer para construir su reflexión en torno a las disciplinas, pues que tienen una cierta pretensión científica, ¿no? Y estos alcances de ese tipo de pretensiones. Gadamer, para quien no sepa, su nombre completo es Hans-Georg Gadamer, fue un filósofo alemán nacido en los 1990. Fue discípulo de Heidegger, y que es pues, otro pensador alemán considerado, de hecho, el más influyente del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando Pesti lo retoma para que desde la educación y la psicología lo reflexionemos, ¿no? En torno a las disciplinas, entonces nos deja esta posibilidad de pensar en la contemporaneidad, ¿no? Le llaman la contemporaneidad de enriquecer las disciplinas o de enriquecer también, digamos, el área, ¿no? En la que estamos trabajando o en la que nos vamos a desempeñar. Siempre insisto también con mis otras materias, que pues las disciplinas pueden o no ser científicas, pero los alcances están siempre al margen, ¿no? O sea, nosotros tendríamos que estar apostando por enriquecer los problemas de estudio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues desde el área educativa. Y a lo mejor nos podemos apoyar en diferentes disciplinas, en este caso, pues de la psicología, que nos va a ofrecer posibilidades de integrar modelos, por ejemplo, ¿no? Modelos que intentan comprender la naturaleza de la psicología humana y llevarlo a la práctica, pues con el fin digamos, de integrar, ¿no? Modelos diferentes para responder a preguntas que son similares, ¿no? Y llevarlo a la práctica, pues, en este caso, pues, a los docentes o a los educandos, ¿no? A los aprendices, a los maestros, a las propias instituciones, etc. En la diapositiva que sigue, tenemos aquí, les puse como este esquema, ¿no? Que nos va a resumir muy bien este tipo de relación. Digo, hay más, ¿no? Pero puse 4 que me parece que son los más relevantes, que es la educación orientada al aprendizaje, la educación para la vida, una psicología inacabada, o sea, pensemos en una psicología como una psicología inacabada, y también como el aprendizaje en la disciplina de la psicología, pues sí, al final sí está relacionada también con la educación, ¿no? De pronto se entiende que bueno, hay diversas posturas al respecto sobre esta relación entre aprendizaje y enseñanza, ¿no? Y a veces hay disciplinas que hasta lo han separado, ¿no? O sea, que dicen, la educación o la enseñanza es para el ámbito de las ciencias de la educación o para los normalistas, etcétera. Y el aprendizaje, ese es para los psicólogos, ¿no? O los psiquiatras o los conductistas. Y no es así, ¿no? O sea, no es que se tenga que separar, que estudiar por separado, porque al final es un proceso, ¿no? Y por el otro lado, tampoco tendríamos que pensarlo como un proceso que está con un guión. Incluso hay gente que lo escribe así, ¿no? O sea, que escribe enseñanza, guión, aprendizaje. Y pues tampoco es así, porque no son lo mismo, ¿no? Entonces, si se estudian desde diferentes disciplinas, de ahí es de donde nace esta necesidad multidisciplinaria de abordar los problemas, en este caso, pues a nivel educativo, ¿no? Entonces, si pensamos en la educación orientada al aprendizaje, pues uno de los giros más importantes en términos conceptuales, pues sería el campo de la educación, sí, en el desarrollo de una orientación exclusiva, digamos, al sistema de la enseñanza, como les decía, o sea, conforme el supuesto de que existe un ordenamiento lógico de las actividades de enseñanza, como si fueran una condición suficiente para que el aprendizaje
entonces emerja como una planta, ¿no? Y no es así, ¿no? Porque el aprendizaje está en el sujeto mismo. ¿Y cómo vamos a estudiar al sujeto mismo desde una sola disciplina? Pues no. Y al sujeto educativo, pues menos. Entonces, esta concepción considera la actividad educativa como un episodio esencialmente interactivo en el que se encuentran al menos tres elementos, ¿no? En el campo, pues el que enseña, o los quienes enseñan, quienes aprenden y pues, qué es lo que se aprende, ¿no? No qué es lo que se enseña, sino qué es lo que se aprende. El otro es educación para la vida. Aquí pensemos que, bueno, en diferentes programas y instituciones educativas ya se empieza a dar ese giro hacia allá, ¿no? Entonces, pensamos en las condiciones mundiales de que estamos viviendo actualmente, ¿no? O los problemas ambientales, la explotación económica, las guerras, etcétera, ¿no? Entonces, es una larga lista de factores que en todos los medios sociales se orienta también cada vez más a generar expectativas de la sociedad, sí, pero hacia la educación como un elemento crucial para modificar esas realidades. Entonces, asimismo podríamos pensar, no sé, o reconocer más bien que la formación especializada en una rama, digamos, conceptual, como, no sé, la sociología, ¿no? Que se da mucho a conceptualizar las cosas, o en la tecnología con la ingeniería y tal, pues al final son formaciones especializadas de un saber que no es suficiente, ¿no? Volvemos a este tema de la importancia de lo transdisciplinar. O sea, un saber, la educación para la vida no consiste, no se puede abordar solo desde una disciplina, ¿sale? O sea, tiene que considerar otros saberes, ¿no? Se requiere entonces pues de una formación muchísimo más holística o integrada del ser humano que pueda abordar varias dimensiones, ¿no? O sea, en este caso pues sería, no sé, pensemos en lo afectivo, a nivel emocional, ¿no? Eh, al ratito les voy a poner un video para que veamos cómo también la escuela no siempre es lo que nos han dicho que es, ¿no? Y cómo lo percibe el sujeto que aprende, ¿no? Lo valorativo que le da o lo trascendental que puede ser la escuela, ¿no? También otra cosa, pues es que este enfoque multidisciplinario nos permite borrar las separaciones analíticas que pues son construidas también como un recurso de conocimiento o que se construyeron, digamos, de manera parcial, ¿no? Saber al ser humano de manera parcial. Es decir, o sea, pensar que el adulto ya está hecho, ¿no? Pues es una concepción en desuso totalmente, ¿no? No, no solo a nivel intelectual, porque sabemos que no es así, sino también que el adulto está en continua actualización, ¿no? Entonces, reconocemos entonces desde estas relaciones nuevas que el periodo de aprendizaje no termina nunca en ninguna de las dimensiones del desarrollo humano, ¿no? Es otra cosa que también he planteado mucho en la clase de base de desarrollo humano, porque pensemos que si nuestros esquemas que en el pasado se consideraban inamovibles, no sé cómo lo consideraba Piaget, por ejemplo, pues ahora pueden ser puestas a continuo cuestionamiento, o sea, podríamos cuestionar todo eso, porque pues ya pasaron muchos años y se han escrito muchas otras cosas nuevas que refutan las teorías y al final ustedes, si se dan la oportunidad de seguir estudiando o especializándose, se van a dar cuenta que uno llega a un punto donde hay que cuestionar las teorías también, ¿no? Es una necesidad inherente, o sea, es una cosa que ya se tiene que dar por, por sentada que lo vamos a tener que hacer, ¿no? En los posgrados. Entonces, bueno, otra que les puse aquí es la psicología inacabada. Pues bueno, las grandes expectativas de la disciplina de la psicología pues también han sido muchas y nos han llevado a diversos debates, ¿no? Al respecto. Pensemos, no sé, en los aportes que se han desarrollado y de las transformaciones
que se han dado, ¿no? A partir de esas expectativas y de los trabajos que han surgido de un conocimiento, digamos, básico, pero que se ha ido consolidando y evolucionando, ¿no? Entonces, no sé, pensemos también en la esperanza de consolidar una especie de paradigma que sea unificador de la disciplina, ¿no? Que pues al final también puede ser un poco, pues digamos, utópico, pero es posible, o sea, porque al final en la psicología existen múltiples abordajes conceptuales que son irreductibles entre sí y que destacan elementos diversos de un objeto de estudio que se reconoce como sumamente complejo en su naturaleza. ¿Cuál es ese? Pues el ser humano, ¿no? Entonces, pensemos también que esa complejidad pues surge de la psique y del comportamiento humano, ¿no? Las formas de ver o de abordar esto, pues son más encuadres para formularse preguntas pertinentes respecto al fenómeno de estudio, es decir, o sea, qué formas de obtención de respuestas tenemos inmediatas del mismo fenómeno, ¿no? Por otro lado, pues también pensemos en la demanda social que existe para resolver problemas urgentes dentro del ámbito de la psicología y la educación, ¿no? Y que pues en esta relación se reconoce el aporte parcial de ambas disciplinas en un enfoque multidisciplinario, que al final esos son, y que pueden derivar a construir propuestas de solución que pueden ponerse a prueba. Es decir, el campo social en concreto con otras disciplinas se constituye en un espacio, digamos, empírico, ¿no? Este espacio empírico que está formado por la experimentación y que rompe también una lógica meramente deductiva de generación del conocimiento, ¿no? No basta con observar al niño y no basta con hacer mis planeaciones didácticas y entonces asumir que ya se alcanzó, ¿no? El aprendizaje. O sea, también hay que preguntarse cómo lo aprende, ¿no? ¿Para qué lo va a aprender, ¿no? Y si no alcanza ese objetivo, ¿qué pasa, no? Entonces, pues si pensamos el aprendizaje desde la disciplina psicológica, pues es más bien un nodo de vinculación entre ambas también, ¿no? Porque entre la psicología y la educación, porque el aporte conceptual de la psicología respecto al aprendizaje, pues nos va a decir qué es el aprendizaje, cuándo se estudió, se empezó a estudiar, cómo y dónde se da, ¿no? Entonces, vamos construyendo una especie de capital teórico experimental abordado por muchos enfoques psicológicos, ¿no? Y en la educación, pues bueno, la aplicación de ese conocimiento psicológico va a responder o respecto al aprendizaje se vuelve un elemento importante de la relación interdisciplinaria. Pensemos, aquí les puse ya, este es el otro texto que está en la plataforma, el de Alirio Pérez Lopresti. Él también plantea la relación entre la psicología y la educación, pero lo hace desde esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la psicología que ha de aprender el educador o la educadora? Entonces, pues intenta responder varias preguntas frente al estudio de la complejidad humana, pues bueno, cómo la importancia que adquiere este recorrido epistemológico de por qué la psicología y no otra disciplina, ¿no? Porque la educación se va a apoyar en la psicología y no en otra. O sea, que lo hace, ¿no? Pero digamos, lo hace a otros niveles. Entonces, pensemos en la posibilidad de entender al hombre desde su dimensión evolutiva. Eso es uno de los grandes aportes que le da la psicología, ¿no? Pensemos pues en Piaget o en Vygotsky, que son así como los de cajón, ¿no? Los que la gente en educación utiliza y que también aportan mucho, ¿no? Al campo. Pensemos que pareciera, o sea, sí pareciera obvio que todo educador debe manejar conceptos básicos sobre psicología, pero pues bueno, lo hace porque está dentro de las materias obligatorias como esta, ¿no? O pues porque nos sirve para cursar de cierto bloque escolar y después a lo mejor nos va a ayudar a los diseños curriculares, pero pues eso sería reducirlo mucho porque eh, más bien se trata de determinar con precisión cuál es la psicología que ha de aprender el educador, ¿no? Y no deja de ser un hecho preocupante con, digamos, composiciones que siempre se encuentran encontradas, ¿no? Acerca de qué es lo que debe enseñarse, cómo debe enseñarse y
y en qué momento, ¿no? Entonces, pues desde ambas disciplinas creo que hemos tratado de hacer un recorrido epistemológico, ¿no? De por qué la psicología se hace compleja o se está intrincada en lo que Presti llama múltiples intentos de explicar esta dimensión, ¿no? De esta dimensión psíquica del ser humano, de mostrar sus características, sus logros, sus limitaciones. Entonces, esa extraordinaria utilidad que como seres humanos tenemos aquí, ¿no? Y cómo lo que sabemos lo enseñamos al otro y cómo el otro lo aprende y cómo nosotros también antes lo aprendimos, ¿no? Ese es lo extraordinario, ¿no? Creemos que no podría de ser de otra forma, pues bueno, ¿no? O sea, dada la enorme complejidad de la naturaleza humana, pues a lo mejor en un futuro va a salir alguna otra. Ya veremos más adelante que sí está, ¿no? Esa posible brecha. El estudio de autores como Piaget y Vygotsky, como les decía, pues son una parte esencial, ¿no? De lo que el educador ha de asumir como las potenciales modificaciones del ser humano en lo que respecta a su desarrollo y la forma como aprende. Pensemos entonces desde estas dos teorías cómo está la posibilidad de entender al hombre desde su dimensión evolutiva, ¿sí? Y que le ha dado la oportunidad al campo de la educación, ¿no? Saber cuáles conocimientos son inherentes a ser difundidos. Pensemos, dependiendo de la edad cronológica del individuo o de los niños, ¿no? Y sus condiciones socioculturales. Digo los niños porque pues normalmente a ese nivel se queda, pero pues también pensemos a nivel medio superior o superior, ¿no? Esa edad cronológica del individuo y los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de ese proceso, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo, digamos, de la dimensión práctica de muchos de los aportes de la psicología a la educación. En los campos de acción de la psicología y la educación, pues bueno, también son muchos, ¿no? Y muchos están en crecimiento, otros están ya muy consolidados. Pero bueno, les puse aquí estos aspectos para que los vayamos analizando, ¿no? Identificar la realidad psicológica del individuo o del grupo, que en muchas ocasiones puede adquirir un carácter psicopatológico, ¿no? Entonces, a partir de esta relación, pues podemos entender los alcances de la necesidad que se presenta en las aulas o en el proceso educativo, pero también es necesario conocer estos campos de acción, pues, o sea, el docente que se planta frente a una realidad psicológica de sus alumnos, ¿no? O del grupo de su alumno, de su grupo de alumnos, pues bueno, en muchas ocasiones puede adquirir un carácter psicopatológico. Pueden googlearlo, pero digamos que a grandes rasgos, pues es un estudio, o sea, es un estudio de herramientas que va a proporcionar la psicología como una especie de recurso, ¿no? Que le va a permitir al docente hacer una detección temprana de diferentes elementos, digamos, disfuncionales a nivel individual o a nivel colectivo, ¿no? Y que potencialmente pueden ser corregidos. Ustedes como alumnos podrán pensar en ejemplos y a lo mejor en la próxima clase abordarlos, ¿no? Entonces, si pensamos desde el diagnóstico, ¿no? En diagnosticar algún tipo de deformación del comportamiento en los alumnos, ¿no? Pues también nos va a permitir como docentes una adecuada y pertinente canalización, ¿no? Con personas especializadas para el abordaje de estos casos, porque a veces pasa que estas situaciones sobre, pues sí, abruman o sobrepasan, ¿no? Al maestro o al docente. Entonces, no es necesario que se padezca que se llegue a ese punto si se puede recargar en otro tipo de disciplinas o de profesionistas, ¿no? Pensemos pues en los orientadores escolares, en los psicólogos, los psiquiatras infantiles o la psiquiatría familiar, ¿no? También, porque no olvidemos que el alumno no es solo alumno, también es miembro de una familia y también es miembro de una sociedad, ¿sale? Entonces, todo eso pues es motivo para que exista la vinculación del docente con los estudios de la psicología y que sea de primordial relevancia, ¿no? Otro punto que ponemos acá pues es
digamos, como les decía, el psicólogo escolar pues trabaja en equipo con el maestro y la familia. Y también le puse ahí coma porque podríamos pensar también en la comunidad, ¿no? O en los entornos en donde se desarrolla fuera de la escuela. O sea, al final no se limita solo a eso, ¿no? A a la vinculación en el aula. Otra figura relevante también es pues el psicólogo escolar, ¿no? Para Del Grosso, el psicólogo escolar pues puede ayudar y prevenir muchas de las dificultades y retrasos del aprendizaje. Otra vez pensemos que debido a los métodos de enseñanza o a las limitaciones ambientales o las propias limitaciones individuales del alumno, pues bueno, existen esta especie de tensiones emocionales y otros factores que pueden convertirse en fuente de frustraciones tanto para los docentes como para los alumnos y sus familiares, ¿no? Entonces, por lo regular, el psicólogo escolar trabaja en equipo con maestro y con la familia o con la comunidad o con el entorno por muchos de los problemas de los niños en edad escolar o más allá, ¿no? O sea, de media superior. Y pues son problemas que pues suelen estar asociados a una actitud o un manejo, digamos, inadecuado a las reacciones emocionales, ¿no? De los alumnos, lo que puede pues ocasionar también ciertas perturbaciones o un retraso en el aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado niños que dicen que no les gusta ir a la escuela? Entonces, pues se los ponemos como si fuera una obligación y a veces pues no va por ahí, ¿no? Entonces, el aprendizaje no debería ser obligatorio, pienso. Entonces, esto implica también pensar en un amplio espectro de actividades que a veces pues, nuestro medio escolar se ve un poco limitado, ¿no? Porque no ha sabido ni aprovechar ni apreciar, digamos, las tareas que las disciplinas como la psicología o la educación aportan, ¿no? Y que se han sido limitadas simplemente a la aplicación de pruebas de inteligencia o al cuidado de los niños o cosas que los limitan en sus capacidades, ¿no? Eh, la psicología escolar, pues bueno, como campo o como subcampo de la psicología o como digamos producto de esta relación entre la psicología y la educación, pues nos plantea al menos tres cosas, ¿no? Bueno, hay más, pero puse la formación de los profesores, la dinámica del salón de clases y los estilos de enseñanza. No sé, ¿no? Si la psicología educativa va o se ha ocupado de aspectos educativos como, no sé, la dinámica del salón de clases, como les decía, o la formación de los profesores, también puede hacerlo los estilos de enseñanza o en problemas de administración escolar o en reformas educativas o digamos, o sea, diferentes variables que facilitan o dificultan, ¿no? Para identificar las variables que facilitan o dificultan, pues ese proceso, ¿no? De aprendizaje. En fin, pues pensemos que el docente, desde que se apoya en la psicología escolar o en la psicología en general como disciplina, pues bueno, también debe estar familiarizado o se debe familiarizar a través de estudios de psicología con y sus campos de aplicación, ¿no? Y que independientemente de las diferentes escuelas o posturas que ya existen o que se han señalado, es precisamente en el terreno de la práctica o de la praxis, pues donde la psicología deja a un lado sus epistemologías y también donde la educación deja a un lado esta importancia que le dan tanto a enseñar, ¿no? Entonces pensemos que si dejamos de lado esos laberintos, vamos a poder transformar esa relación en un instrumento que sea tangible, con técnicas efectivas y que, pues, bueno, puedan ser aplicadas en todas las instituciones educativas, en todas las aulas, para mejorar, pensemos, los diferentes conflictos que existen entre alumnos o profesores
en esta especie de dinámica que al final pues es una dinámica cotidiana, ¿no? Y que ha existido desde el siglo XIX. Claro, desde el siglo XIX hasta ahora ha cambiado, pero hay muchas cosas que no han cambiado. Entonces, creo que también a partir de esta relación tendríamos que empezar a pensar en nuevas formas de enseñar y de aprender. Voy a dejar de compartirles la pantalla para pasar a un video que quiero que revisemos y que también creo que nos va a ayudar a reforzar lo que estuvimos revisando ahorita, ¿sale? Entonces, a ver, compartir pantalla, compartir sonido y listo. No ha cambiado mucho desde hace ya 50 años. Esto ha marcado el proceso de desarrollo social, como también individual. La realidad es que cada ser humano es distinto, actúa y se comporta diferente. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en educar con un mismo sistema? Son millones los jóvenes y niños que sufren detrás de los muros de las escuelas y universidades, tratando de encajar en un sistema que ni ellos mismos comprenden. Entender estas diferencias, como también los procesos cognitivos, es parte de la psicología. Soy Steven Jiménez y junto con mi compañera Catherine Ruiz investigaremos la relación de la psicología y la educación. Personalmente considero que la educación es un proceso sociohistórico que viene ayudando a mejorar la vida, la intelectualidad de las personas a lo largo de la historia, desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra. De a poquito ha ido mejorando su nivel de vida gracias a este proceso que le digo llamado educación. El sistema educativo se monta con la revolución industrial, debido a que en esta época se enseñaba a la gente a que trabajara en fábricas, ya que el sistema educativo y el trabajo en fábricas abrieron casi iguales. Se pretendía que la gente no pensara, o mejor dicho, que la gente pensara poco y sobre todo que no se equivocara. La educación ha tenido su transformación histórica a lo largo de toda la historia. Si nosotros rememoramos un poquito, vemos que hace muchos años atrás la educación estaba impartida únicamente a ciertos sectores. Hablemos en la época colonial, cuando el hombre era el único que tenía acceso a la educación. La mujer no podía acceder a este derecho. Pero en la actualidad eso ha cambiado. Hoy tenemos la educación como un derecho para todas las personas, absolutamente. Desde el más pobre al más rico. No hay distinción de clase, de credo. Todo el mundo tiene el mismo derecho a la educación. La educación era diferente, era más estricta, de pronto se puede decir hasta agresiva, ¿no? Que nosotros sabemos cómo era. En cambio ahora es un poco más con enfoque de derechos y con lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es del interés superior del niño. Entonces buscamos otras formas, otras estrategias, otra metodología que permita al estudiante aprender y también fundamentado en conocer a la persona y conocer sus necesidades, ya que cada persona es diferente.
por lo tanto diferentes formas de aprender. El mundo va cambiando con rapidez y el sistema educativo se ha estancado. El énfasis en cuanto a la inversión de la infraestructura no cubre el desarrollo personal del estudiante y cómo puede sentirse en un entorno donde es obligado a estar, sin motivación, sin interés y lo más importante, sin ganas de aprender. ¿Te gusta la escuela? No me gusta ir mucho. ¿Por qué no te gusta mucho? Porque me presiono mucho a veces con los estudios o con las tareas. La psicología interviene en el ámbito educativo de una manera en la que busca estrategias para que el estudiante pueda plantearse mejor en el ámbito educativo, ya sea en base a sus propios conocimientos. Cada niño o cada estudiante es un mundo distinto, pues no se puede educar a todos de la misma manera, de forma que existen nuevos diseños o modelos educativos diferentes en donde los niños podrán aprender de una manera distinta o de una manera mejor que la de antes, debido a que existe tanto niños con discapacidades que van a aprender de distinta forma, ya que todos los estudiantes tienen habilidades diferentes, piensan diferente y por ello es importante mantener la enseñanza con nuevas estrategias. No me gustaría que nos presionen mucho para las tareas o muchos deberes porque nos estresa. No solo nos dedicamos, qué sé yo, a la terapia psicopedagógica, ¿no? En tratar dificultades de aprendizaje, sino que estamos encaminados en lograr el objetivo de pronto uno de los más principales, que es la prevención y promoción de riesgos psicosociales. Sabemos que tanto la niñez y adolescencia pues están frente a muchos problemas, puede ser alcohol, drogas, problemas intrafamiliares, violencia sexual. Entonces el trabajo del psicólogo es muy importante, más que nada en la prevención, ¿no? Para evitar, como le digo, todo este tipo de riesgos psicosociales. También en ejecutar otro tipo de programas, no solo encaminados pues a los niños, niñas y adolescentes, sino también el lograr el apoyo familiar y de la comunidad. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento y conducta del ser humano. En este caso, tiene que ver directamente, ya que se basa en el comportamiento del alumno en el ámbito educacional. ¿Cuál es la relación que existe entre la psicología y la educación? Bueno, la psicología pues tiene muchas ramas o especialidades y una de ellas es la educación. Muy importante porque se puede decir que una de las actividades que el ser humano tiene hasta la muerte es aprender. Entonces es una de las ramas que empieza, creo que desde antes de la concepción y no termina nunca, de pronto terminará con la muerte. Entonces el acompañamiento de la psicología educativa pues es todo el trayecto de la vida. Claro que nosotros pues nos estamos encaminando más a lo que es la atención en niños, niñas y adolescentes, porque en esos niveles pues es la base realmente, ¿no?, del aprendizaje y de la educación. La psicología educativa es una rama de la psicología que va a estudiar el comportamiento y la conducta, en este caso basado en el aprendizaje del alumno. Esto va a desarrollar técnicas y medidas en las que el estudiante se motive para así desarrollar un mejor aprendizaje. Existen muchos factores que van a influenciar a que la persona no tenga o tenga un buen aprendizaje, los cuales van a ser el ámbito social, el ámbito familiar. Si es que una persona no tiene una buena estructura familiar, no va a tener un buen desarrollo de aprendizaje. Y si es que no tiene un buen desarrollo social, tampoco lo va a tener.
Bueno, pues como pueden ver son muchos aspectos. Pues claro, resumen un poco la clase de hoy. Si quieren les pongo el video en la clase, en la plataforma, en la clase de hoy para que lo vuelvan a revisar si quieren, pero pues creo que resume muy bien la clase de hoy. Entonces, pues sin más por el momento, por mi parte sería todo. Acuérdense que nuestra próxima clase es el 1 de abril y ya con eso iríamos cerrando el segundo bloque del 4, ¿sale? Cualquier duda o pregunta, pues pueden escribirme por WhatsApp. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana.